Bueno, aquí tenemos una variante del problema anterior. En este caso tenemos el mismo hilo infinito de antes, que creará un campo que hemos calculado rápidamente por la ley de Ampère, que era mu sub 0,1 partido por 2πr. Y ahora la diferencia es que queremos calcular cuánto vale la fuerza sobre este tramo o este trocito de corriente I sub 3, que en lugar de estar paralelo a este hilo, pues veis que tiene esa configuración, ¿vale? Así que esta es nuestra pregunta. Como siempre, cuando queremos calcular la fuerza, lo que tenemos que hacer es multiplicar por la corriente del que sufre la fuerza, hacer una integral a ese tercer hilo, en este caso hilo 3, creado por el campo 1. Así que una vez que conocemos este campo, pues ahora nos centramos, toda nuestra atención se centra en los detalles de este hilo, ¿vale? Bueno, un pequeño problema es que antes hemos calculado cuánto vale el campo aquí, en este punto P que estaba a una cierta distancia X. Ahora, cuando queramos hacer esta fuerza, este campo hay que evaluarlo en distintos puntos. Así que de alguna manera, lo que me interesa es calcular el campo aquí, no el campo aquí abajo, ¿vale? De nuevo, podemos hacerlo de dos maneras, por Biot-Savart o por Ampère. Así que de nuevo, también por practicar, voy a hacerlo de las dos maneras. Vamos a empezar por Biot-Savart, que es más pesado. Bien, como siempre, me centro en este hilo. Ahora vamos a hacer un subproblema, que es calcular este campo, pero de nuevo en este punto nuevo, no en el de antes. Entonces hacemos este paso 0, que es dibujar nuestro hilo y poner aquí el diferencial de L y acordarnos de que esto es la dirección Z, ¿vale? Un paso 1, que donde tenemos que escribir el vector que une este diferencial de L con el punto en el que estamos interesados. Veis que en este caso la trigonometría es bastante compleja, pero si lo hacemos por coordenadas es tan sencillo como siempre. Este punto tiene una coordenada X porque está en algún lugar paralelo al eje X, pero está desplazado hacia arriba una cierta distancia. Así que este punto, que será este vector de aquí, este vector de aquí, R del punto, ¿vale? Pues tendrá coordenada X y coordenada, donde X puede ser cualquier cosa. Bien, nuestro diferencial de L es el mismo hilo de antes, así que será el mismo vector de antes. Lo mismo para diferencial de L, será un pequeño cachito de longitud paralelo al eje Z, así que diferencial de Z por K. De nuevo, perdón, esto lo he dicho mal, justo lo que criticaba antes, vale, esto es Z, ¿vale? Porque está en algún lugar del eje Z, y esto es una pequeña distancia sobre ese eje. Bien, y el tercer punto tenemos que integrar, de nuevo es el mismo hilo, así que esto irá de menos infinito a infinito. Así que lo hacemos y tendremos por este lado restando, tendremos que el vector R será xy más aj menos zk, y su módulo pues será algo muy feo, x cuadrado más a cuadrado más z cuadrado, ¿vale? Por otro lado, diferencial de L por R será igual a diferencial de zk vectorial, este vector será xy más aj menos zk, k por k es 0, así que esto como si no estuviera, y ahora k por i da más j, así que me queda xj, y k por j me da menos i, así que es menos a por i, y esto es diferencial de z. Bien, pues juntamos las piezas. El campo en este nuevo punto P, que está en este punto verde de aquí, será igual, ya lo he dicho, mu sub 0 y sub 1 partido por 4pi, la integral de menos infinito a infinito de diferencial de L por Z, que es xj menos ai partido por R al cubo, así que x cuadrado más a cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios. Como siempre, estos son dos integrales, dos componentes, la componente paralela al eje X y la componente paralela al eje Y. Normalmente cuando miramos las tablas, como las que tenéis en la pantalla, esta parte de aquí suele ser una constante y esta es la variable de integración. Así que simplemente hay que acordarse que en esa tabla en la que tenemos un a cuadrado, pues ese a cuadrado corresponde a esto y la x corresponde a esto otro. Bien. Así que esto nos queda. Todas las constantes las saco fuera, incluido el vector, que es un vector constante con respecto a z, xj menos a por i,
Y ahora la integral de diferencial de z partido por todo esto. A cuadrado más x cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios entre menos infinito e infinito. Total, cogemos otro papel. Y tendremos que b sub 1 será igual a mu sub 0 y sub 1 xj menos ai partido por 4pi, y ahora esa integral que nos va a quedar la variable de integración partido por la raíz de lo que había, a cuadrado más x cuadrado más z cuadrado, esto entre menos infinito e infinito, y ahora eso que acompañaba en la tabla de integral, que lo vamos a cuadrado, pues aparece aquí fuera, así que aquí nos queda a cuadrado más x cuadrado. Igual que antes, si yo fijo a y x, cuando z es muy grande, pues z cuadrado es la leche de grande, con lo cual esto se desprecia y nos queda z partido por su valor absoluto, así que todo esto tiende a 2. Así que tendremos que el campo 1, en ese punto genérico que hemos pintado antes, será mu sub 0 y sub 1 partido por 2pi, que viene de ese 2, ¿vale? Cancela la parte del 4, y ahora a cuadrado más x cuadrado, que eso es una constante, sobrevive a esos límites de integración, y arriba xj menos a por i. ¿Vale? Ya tenemos nuestro campo. Bien, vamos a hacer lo mismo, antes de seguir con la fuerza, por la ley de Ampère. Volvemos a nuestro dibujo original, teníamos esto es el eje y, esto es el eje x, aquí teníamos nuestro hilo y sub 1, y aquí teníamos nuestro hilo y sub 3, que no nos interesa este punto P, que tiene coordenadas x, a. Entonces, por la ley de Ampère, nosotros solo sabemos cuánto vale el módulo, que es mu sub 0 y sub 1 partido por 2πr. Así que solo podemos saber cuánto vale esta r de aquí. Pero nos interesa la dirección y sentido. Así que, como esto es un hilo hacia afuera, pues las líneas de campo serán circunferencias, cuyo centro está en el hilo, ¿de acuerdo? Y el campo será una tangente en el sentido, en este caso, antihorario. O sea que este es el sentido del campo magnético. Bien, ¿cómo podemos escribir esa proyección? Bueno, pues podemos utilizar, por ejemplo, la trigonometría. Vamos a hacer aquí otro dibujo. Esto es x, esto es y. Vamos a borrar todo lo que no nos interese. Esto es r y este es nuestro punto. Y nosotros queremos saber cuál es esa dirección y ese sentido. Entonces podemos definir, pues, por ejemplo, este ángulo θ. Si eso es θ, este ángulo es θ otra vez, ¿vale? Una manera rápida de verlo es que cuando yo hago esto, voy cerrando esto, pues también voy cerrando esa parte de arriba. Bien, ahora lo que intento es relacionar esto con las variables de mi problema. Esto es x y esto es a. Entonces yo podría escribir, por ejemplo, coseno de θ como x partido por r, y el seno de θ lo puedo escribir como a partido por r. Bueno, pues ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque ¿qué componentes tiene ese vector? ¿Cuál es esa dirección que tenemos aquí? Bueno, pues si os fijáis en el eje x va con el seno, pero negativo porque apunta hacia la izquierda. Así que esto será menos seno de θi. Y ahora, en el eje vertical voy con el coseno y hacia arriba. Por tanto, más coseno de θj. No nos olvidemos que r lo teníamos calculado, o sea, lo podemos hacer aquí por trigonometría, ¿vale? Si esto es x y esto es a, pues r será raíz de a cuadrado más x cuadrado. Así que esto nos va a quedar mu sub 0 y sub 1 partido por 2πr, que es a cuadrado más x cuadrado, por seno de θ negativo, que es menos a partido otra vez por esta raíz, y más x partido por esta raíz j. Y ahora, un poco la magia. Esta raíz con esta raíz se me va y me queda esta expresión de aquí. ¿Veis? Que es la misma, a cuadrado más x cuadrado, pero sin ninguna raíz. Y aquí nos queda xj menos ai, igual que aquí tengo xj menos ai. O sea que de nuevo, si yo soy un poquito hábil con la trigonometría, yo siempre me quedo con la ley de Ampère, cuando tengamos hilos infinitos, si no, no se puede. ¿Vale? Es, bueno, mucho más sencillo, y además uno parece que no pierde la intuición sobre el sentido, o sea, le obliga a uno a pensar mejor cuál es el sentido del campo, y pensar es bueno. Bueno, pues terminamos el problema.
Ahora calculamos la fuerza de 1 sobre 3. Como decía, esto será la corriente 3 por un diferencial de L a lo largo de 3. Pero si os fijáis en el hilo 3, vamos a nuestro dibujo original, esto es X, esto es Y. Bueno, pues un pequeño diferencial de L aquí, diferencial de L3, va a ser un cachito paralelo al eje X mirando hacia la derecha. ¿Vale? Así que cuando sustituyamos aquí, pues tendremos Y sub 3 que multiplica diferencial de X por Y vectorial B1. Y B1 será mu sub 0 Y1 partido por 2pi a cuadrado más x cuadrado menos AI más xj. Y ahora fijaos, I por I es 0, y por J me da K, así que saco las constantes fuera y me queda mu sub 0, I sub 1, I sub 3, K partido por 2pi, y dentro diferencial de x por x partido por a cuadrado más x cuadrado. Y ahora se me ha olvidado decirlo, de dónde a dónde va nuestro hilo 3, pues como mide L y está simétrico respecto a este eje, pues de menos L medios a L medios. Y ya tenemos en principio el problema resuelto, simplemente hay que integral. Esa curiosamente no es de las típicas, pero bueno, si yo multiplico por 2, voy a poner otro color. Si yo multiplico aquí por 2 y divido por 2, este 2x sería la derivada de lo de dentro. O sea que esto sería como 1 partido por algo por su derivada. Y el 1 partido por algo es el logaritmo. Así que la fuerza de 1 sobre 3 me va a quedar mu sub 0, I sub 1, I sub 3 por K. Este 2 por este 2pi me da 4pi. Y aquí me queda esta integral, que es el logaritmo neperiano de x cuadrado más a cuadrado entre menos L medios y L medios. Y si os fijáis, esto es 0. ¿Vale? Otra forma de verlo es que esto es una función impar integrada en un intervalo par. ¿Esto por qué es? ¿Vale? Vamos a la física, que me interesa más que el cálculo. Este es nuestro hilo 3. Y aquí abajo tenemos nuestro hilo infinito. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la fuerza se ha ido? Porque fijaos, si yo me fijo en este punto, uno por aquí, trazo una perpendicular, este es el campo. Y si me fijo en el simétrico, que está justo al otro lado, uno por aquí, trazo la perpendicular, sentido antihorario, porque mi hilo va hacia afuera. Si os fijáis, cuando yo cojo aquí un diferencial de L y multiplico por B1, ¿vale? Y cojo aquí otro diferencial de L apuntando en el sentido de la corriente y multiplico por B, estos dos me dan contribuciones opuestas. Es decir, cuando voy con la mano derecha desde este hasta B1, esto me da una fuerza hacia arriba, este trocito de hilo. Pero esta me da una fuerza hacia abajo. Así que por cada trocito que tengo aquí, tengo uno simétrico que se cancela. Esto es una casualidad de que esto está simétrico. Si el hilo estuviese desplazado, pues la fuerza neta sería distinto de 0. Así que podríamos haber argumentado, teniendo en cuenta las líneas de campo, o sea que estos son circunferencias por aquí, y por tanto todas estas líneas circulares, bueno, pues por un lado vamos a crear un campo que compensamos por el otro lado. Así que la fuerza neta, como veis, es 0.